La agenda que voy a compartir hoy con ustedes trata sobre, primero, qué es un artículo científico, luego la redacción desde las perspectivas cualitativa, cuantitativa y mixta, cómo es una redacción de un artículo científico desde una perspectiva cualitativa, desde una perspectiva cuantitativa y desde una perspectiva mixta. Y por último, las conclusiones. He tenido el atrevimiento de intervenir o de innovar de alguna manera con la investigación mixta, porque yo he sido parte de ese proceso, es decir, he hecho investigación mixta, y bueno, estoy absolutamente, me siento privilegiada de poder compartir estos conocimientos con ustedes. Un artículo científico es una escritura científica, básicamente, una escritura que comparte, que está compuesta por un lenguaje compartido, y ese lenguaje tiene un manejo simbólico dentro de un contexto determinado, y precisamente ese contexto simbólico es manejado principalmente por nosotros los humanos. Luego tenemos aquí a otro autor que manifiesta que se debe comunicar de manera clara y eficaz lo que se va a decir, y debe decirse de la manera adecuada para que llegue al auditorio de la manera correcta, el mensaje se entienda de la manera correcta como lo quiere decir la persona que está emitiendo el mensaje, el emisor. Dentro de la investigación científica, el artículo científico tiene un lugar preponderante. Debe ser el resultado de un desarrollo complementario de pedagogías utilizadas en las universidades, ligado estrechamente con la formación para la escritura, es decir, que la persona se debe formar para escribir correctamente, y eso se hace en la práctica, en la disciplina y en la continuidad de la elaboración de los artículos, y por supuesto, equivocándose. Es importante entender lo que significa redactar un artículo científico desde el punto de vista de las competencias cognitivas. La escritura científica requiere el seguimiento de una serie de acciones formales, no solamente relacionadas con aspectos netamente textuales, por supuesto, ni verbalización de conocimientos, sino que implican la organización de un contenido de manera clara, coherente y pertinente para la exposición de aquello que se quiere comunicar, por lo cual existen un conjunto de habilidades y operaciones cognitivas que se ponen en juego antes, durante y después de la construcción del texto. Entonces, construir un artículo científico en el estilo, sea este cuantitativo, cualitativo o mixto, requiere una producción intelectual disciplinada y coherente. Aquí vamos a ver cómo redactar artículos científicos, y voy a dar ejemplos según el paradigma cuantitativo, cualitativo y mixto. Aquí tenemos que la escritura cualitativa habla más acerca de la subjetividad y la intersubjetividad. La escritura cuantitativa es más numérica y más pragmática, va al resultado, la cualitativa al procedimiento, la cuantitativa más al resultado, al hecho concreto, y la mixta es eso, una unión, una vinculación, una asociación depende del investigador en ese momento, qué tan inspirado esté, pero vamos a decir que según sus competencias es una fusión ecléctica de sus conocimientos. ¿Cómo escribir un artículo científico desde la escritura cualitativa? Tenemos que entender primero que al hacer inmersión en la investigación cualitativa, porque de allí viene la escritura del artículo científico, de una investigación previa, vamos a entrar en un mundo de complejidad que está saturado de información, y nosotros, según nuestra subjetividad, vamos a seleccionar aquellos aspectos del artículo que nos parece que debe resaltarse dentro del mismo, ¿ok? Esa es una decisión muy profesional, muy del investigador, pero sobre todo hay que entender que si estamos redactando artículos científicos asociados con la investigación cualitativa, son subjetivos e intersubjetivos. Es decir, que va a haber un mundo casi infinito de información que el investigador debe ir ensamblando correctamente, porque puede desbordarse si no hace la correcta recolección de datos y de información
para que sea entendido. Esa es una de las debilidades de la investigación cualitativa, que tiende a ser muy dispersa y el investigador es el que debe concentrar la información para poder compartirla. Entonces, entra en un mundo de complejidad y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, de esa complejidad, él debe seleccionar qué cosas son importantes para el artículo. En mi caso, que hago escribo sobre competencias blandas, me suele pasar muy seguido. Entonces, concentro la información que necesito sobre la competencia blanda que quiero hablar, sea esta axiológica, sea esta emocional, y cómo junto toda esa información y cómo la expongo en un punto atractivo para la audiencia. Hay que tomar en cuenta que la escritura cualitativa tiene como su nombre lo dice, una cualidad, un atractivo, que es artística. En la escritura cualitativa tú te puedes inspirar y puedes derrochar nombres, semántica, frases que sean de alguna manera sonoras, atractivas al lector, sea este investigador o al público en general, y puedan disfrutar la lectura. Eso es una de las ventajas, a mi modo de ver, porque a mí me gusta la investigación cualitativa, aunque he hecho mixta y también he hecho cuantitativa, mi tendencia es más hacia ella. Entonces, tiene ese atractivo de que es artística y yo puedo llenarla de valores semánticos, exquisitos o no, en la que puedo reflejar mi sentir, me atrevería a decir, sin ningún tabú, en el sentido de que puedo hacerlo porque la investigación me lo permite. La investigación cualitativa tiende a ser disruptiva, es decir, que su naturaleza para llegar a escribir cualitativamente, es romper paradigmas. Entonces, es necesario, una vez que se ha investigado sobre lo que se quiere exponer, entender que debemos dar ese aporte, ese plus. No estoy diciendo con esto, por supuesto, que la investigación cuantitativa no lo sea, estoy hablando solo de la cualitativa, pero tiene en su naturaleza esa práctica de lo disruptivo, de lo novedoso, de lo innovador, de lo fuera de lugar, que precisamente va a incomodar un poco en algunas ocasiones a la audiencia, pero es la naturaleza de la investigación cualitativa. Y por último, cuando nos profundicemos en redactar cualitativamente, tenemos que entender que se debe transversalizar. La escritura cualitativa es transversal, es decir, que permea muchos temas a la vez. Por eso algunas personas le tienen un poquito de respeto a escribir un poco sobre lo cualitativo, porque siempre se corre el peligro, se tiene el riesgo de ahondar en otros temas sin estarlos abordando, porque ella permite que así sea. Entonces ahí es cuando el investigador debe ir tomando en cuenta, recogiendo frases, palabras, ideas que se desbordan en el momento de la creatividad, y centrarse sin dejar de ser cualitativo, sin dejar de ser subjetivo e intersubjetivo, porque esa es la gracia, la belleza de la escritura cualitativa. La escritura cualitativa se regocija en la complejidad, la disfruta, la maneja, conversa con ella, es una persona más en el momento en que está escribiendo, es como que si estuviera con un interlocutor, y allí se forman discursos, ideas, formas de pensar, y rompen con esquemas, es su naturaleza. Vamos ahora a un ejemplo de escritura científica cualitativa. Aquí hay un grupo de personas en este pequeño video conversando. Yo soy un observador participante, en este momento solo los estoy viendo, viendo sus reacciones, si sonríen, si no sonríen, si están incómodos, si están cómodos, si están plácidos en la conversación, si están trabajando o no, etc. Todo lo que mi cabeza genera en ese momento, mi pensamiento genera en ese momento, puede estar pasando ahí o no. Entonces, cuando yo voy a redactar algo sobre esa situación específica, puedo colocar algo como esto. La interpretación permite apreciar diversidad de manifestaciones en los hábitos o etos de un conjunto de sujetos, para de esa forma reconocer a través de esos hábitos el conjunto intersubjetivo de expresiones humanas, emocionales, axiológicas, cognitivas y físicas. Un mar de información.
Así, el fenómeno interpretado responde a un conjunto de estímulos expresados en el comportamiento intersubjetivo de los sujetos observados. Esa es una escritura, un ejemplo de escritura cualitativa. Ahora voy a compartir con ustedes los componentes del estilo escritural cuantitativo. Cuando hablamos de la escritura cuantitativa, la mente cambia y dice, no, tengo que ser pragmático, ¿ok? Tengo que ir al punto, al resultado, a lo que me están pidiendo, no me puedo ir por las ramas, ni puedo ponerme muy viendo para allá, a ver qué puedo agarrar. No, 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 esto es lo que voy a hacer y puntual. Sin minimizar explicación, el discurso se realiza bajo el análisis del objeto de estudio. La redacción es puntual utilizándose términos específicos. Se utilizan términos técnicos de acuerdo a la naturaleza de la investigación, sea estas ciencias naturales, sociales, médicas, física, química o matemática, estadística, entre otros. El discurso es pragmático, es decir, va al punto específico de lo que se está pidiendo, se necesita práctica y resultados. Eso no significa que se minimice información, se tiene la suficiente para explicar qué tipo de investigación se hizo, cuáles se hizo, para qué se hizo, los fines, los objetivos, las interrogantes de investigación, la hipótesis. Simplemente que se va al grano directamente a lo que se quiere exponer, a lo que se quiere investigar y a lo que se quiere lograr. No es tan poética, pero tiene los efectos que se desean. Aquí tenemos estos molinos de viento y voy a hacer una redacción con el estilo cuantitativo. Ejemplo de escritura cuantitativa. Los avances alcanzados según los resultados obtenidos luego de abordar el objeto de estudio revelan que los encuestados responden afirmativamente a un estímulo determinado y de la misma forma sucede con el estímulo contrario, pero la respuesta en este caso es negativa. Estas respuestas suministran los siguientes resultados porcentuales. 67% para los entrevistados que respondieron afirmativamente, 30% para los entrevistados que respondieron negativamente y 3% para quienes no respondieron. Parca totalmente está dando una información concreta de un fenómeno estudiado. Para la escritura mixta, aquí viene la parte un poquito más compleja, pero que al mismo tiempo da, a mi modo de ver, ¿ok?, plenitud a la investigación, porque cuando yo puedo como investigador, tengo la suficiente madurez y experiencia, por supuesto, ¿no? He aprendido de mis errores, de mi educación, de otros colegas, de mis profesores y de mis alumnos, y puedo llegar a este punto de que puedo pensar eclécticamente qué tomo que me conviene de la investigación cuantitativa y qué tomo que me conviene de la investigación cualitativa. Entonces ahí le doy vida a la escritura mixta luego de la investigación, porque eso parte de una investigación, la escritura no sale de la nada, tiene un motivo, una razón de ser. Entonces tenemos la escritura mixta. En la redacción, bajo ambas perspectivas, debe reflejar las fortalezas de ambos enfoques, combinando términos en forma coherente. La escritura debe ser ordenada, manejando semblanzas, manejando subjetividad, pero manejando también cosas, casos concretos, objetivos fácticos, hechos concretos, y debe haber una fusión entre esos dos aspectos. Ahora, dentro del proceso investigativo, al momento de redactar, siempre va a haber una tendencia, es decir, que ese eclecticismo no es medido con una regla que va a decir 50% y 50%, cuántas letras puse aquí de cuanti, cuántas letras puse aquí de quali. No, va a haber una mezcla coherente de información escrita que te va a decir a ti cuál es la tendencia de ese investigador y qué tanto enriquecen esos dos paradigmas ese artículo. El conocimiento del tema investigado y la creatividad permiten al investigador utilizar una redacción acorde con las exigencias de cada enfoque y a la vez con la suficiente flexibilidad para generar una escritura convincente e innovadora. En todo caso, eso es lo que tiene que ser el artículo, convincente e innovador. Y tiene que tener coherencia en cuanto al escrito, porque los dos paradigmas no deben ser confrontados,
deben vincularse, asociarse, unirse, como en un matrimonio, una unión, en la que los dos estén de acuerdo en la mayoría de las cosas y puedan compenetrarse armoniosamente. Acá les voy a hablar de un ejemplo de escritura mixta. Es el investigador quien debe decidir las proporciones suficientes de frases y expresiones que reflejen sus conocimientos sobre los datos cualitativos y cuantitativos a través de las respuestas a las preguntas de investigación. Y el desenlace del proceso investigativo, lo que queda para el aprovechamiento de competencias cognitivas ajustadas. Las competencias cognitivas se van a ajustar a competencias emocionales, axiológicas y finalmente a la práctica, demostrando un tejido semántico que combine el arte y la técnica en forma armoniosa. Es un trabajo complejo, difícil y laborioso, pero se puede lograr cuando uno es investigador, lo disfruta, lejos de molestarle, o al menos en mi caso, pido disculpas, lejos de molestarme, me ha gustado abordar algo completamente nuevo para mí. Aquí, ahí estaba dando una interpretación de lo que es la escritura mixta. Aquí hay un ejemplo de cómo redactar de manera mixta, que se entienda, y por favor la audiencia puede identificar cuál es la parte cuantitativa o cualitativa del escrito que acabo de hacer acá como ejemplo. El presente estudio ha dado como resultado, mediante el uso del instrumento de investigación denominado escala de apreciación, por ejemplo, ya la escala de apreciación te dice a ti, es mixta, porque tenemos una escala que te dice que es cuantitativo, pero la apreciación es muy subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que está apreciando con esa escala? Entonces, ahí empieza la fusión. Una escala de apreciación aplicada a la técnica de investigación denominada observación participante. Un 80% de sujetos que han demostrado el uso de la empatía en el desempeño de las competencias socioemocionales. Por ejemplo, es eso lo que estoy buscando como observante, participante en la escala de apreciación. Esto en virtud de que en las situaciones en las que se interrelacionan con sus compañeros de trabajo, se observó una tendencia innata a la resolución de problemas de forma espontánea, con iniciativa propia y de manera proactiva, expresando un interés natural por establecer contactos intersubjetivos. En ese trozo de información, en ese párrafo, se visibilizan tanto el texto cuantitativo como el cualitativo, pero al mismo tiempo no se divorcian, están juntos haciendo una comunión dentro del mismo texto. Conclusiones. Tengo 3 conclusiones generales. La redacción de artículos científicos requiere el desarrollo de competencias cognitivas, habilidades del pensamiento, competencias físicas, habilidades manuales, específicamente, y competencias emocionales axiológicas, o sea, habilidades blandas, porque la motivación, el deseo de querer hacerlo son muy importantes, porque si no, pues tú estarías actuando de una manera mecánica. Entonces, el deseo, el placer de conectarte con aquello que es como otra parte de ti, que es el artículo científico, es absolutamente maravilloso. Este conjunto de competencias conforman la alquimia para luego desarrollar un proceso investigativo que logre demostrar mediante la escritura y sus normas de estilo escritural, por supuesto, que hay que respetar, que identifique el autor, siendo el desempeño tan singular como la huella digital, el timbre de la voz o el reconocimiento del iris. O sea, tú, como investigador, desarrollas tu estilo, atractivo, lleno de armonía, lleno de frases no rimbombantes, como dice el principio de esta exposición y como dice la organización Penser, sino conectores que sean, que te inciten a disfrutar de aquella exposición que te están dando, de esa información que a lo mejor no te gusta mucho, pero que te interesa a la vez. Eso es lo que se quiere despertar, ese interés. Y dejar abiertas las posibilidades de continuar investigando en aquello que de repente me hizo ruido, pero al mismo tiempo me gustó. Este singular desempeño se obtiene en la práctica consecuente, organizada y disciplinada, añadiendo a estos 3 aspectos la motivación, el compromiso
habilidades blandas, y el placer en desarrollar tesis, monografías, ensayos, artículos y cualquier otra herramienta para demostrar los conocimientos científicos. O sea, en la variedad de instrumentos que tenemos para demostrarlos, nosotros nos vamos a explayar de manera ordenada, pero al mismo tiempo disfrutando lo que estamos haciendo.